la clase. Perfecto, el artículo 21. ¿Parto del artículo 21 o parto del 22? Ustedes me dicen. Podemos iniciar el 22. Del 22, perfecto. Reglas de valorización. ¿Alguien lo quiere leer o lo leo? Bueno, dice los bienes y derechos que no posean una regla especial de valorización se computarán por el mayor valor resultante entre el precio corriente de mercado y el precio de adquisición actualizado, conforme a las normas que dice la Administración Tributaria a tal efecto. Pregunto entonces, ¿cuál será el precio corriente? Mire cómo ha servido muchísimo ese repaso de los valores corrientes, los valores presentes, los valores históricos, ¿sí? ¿Qué sería el valor corriente? El El que valor se... actual. Exacto. El valor actualizado. Y el valor actualizado, pues entonces de una u otra manera me está diciendo entre el valor actualizado, ¿sí? Y el precio de adquisición actualizado, o sea, el valor histórico, haciéndole el proceso de aplicación de los INPC. Vamos entonces a revisar cuál es el mayor valor. Esta es una ley interesante porque sale de todo ese contexto normativo normal que veníamos viendo en la legislación tributaria, en donde casi siempre se trabajaba sobre valores históricos. Inclusive llegamos a tener algunos inconvenientes con la administración tributaria cuando fue la implementación de las normas internacionales de contabilidad que deben ser en valores financieros, en valores corrientes, porque la administración tenía la presunción de que eso no era aplicable para efectos contables tributarios, sino que teníamos que seguir aplicando los DPC anteriores, en donde las informaciones se iban a dar en valores históricos. Eso pues obviamente lo que generaba era que de una u otra manera todos esos funcionarios que formaban parte de la administración tenían que adecuarse al nuevo sistema normativo, y ese nuevo sistema normativo tenía que ver con ese proceso de llevar esos valores históricos a valores actualizados, que si ustedes se ponen a ver, no tiene tampoco mayor problema hacer la clasificación de cuáles eran esas partidas monetarias y esas partidas no monetarias, y en efecto de eso, pues poder aplicar entonces la normativa que se establece en las normas internacionales. Y vemos entonces también cómo desde el contexto tributario empezamos a ver que ya sí me importa que usted me actualice los valores para que de una u otra manera represente esos valores que van a ser, por supuesto, importantes en un contexto real para el cálculo de la base imponible de un tributo llamado entonces grandes patrimonios, que si nos ponemos a ver, aplicaría entonces, como hemos visto hasta ahora, a contribuyentes especiales y a contribuyentes especiales que tengan un patrimonio por encima de los 150 millones de unidades tributarias, ¿ok? Artículo 23. Vamos a hablar ahora sí de la alícuota impositiva. ¿Qué es lo que vamos a tener que pagar por este impuesto de grandes patrimonios? ¿Quién me ayuda con esa alícuota 23? Buenos Sé que días, profe. buenos días. Me acaba de decir la delegada que ustedes tienen parcial hoy a las 9:50. No se preocupen por eso. A las 9 en punto por tarde concluimos con la clase, ¿ok? Para que ustedes tengan entonces la posibilidad de estar atentos al parcial que van a presentar, ¿ok? Ok. La alícuota impositiva aplicable al valor del patrimonio neto determinado conforme a lo previsto en esta ley constitucional podrá ser modificada por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo de 0,25% y un máximo de 1,50%. El Ejecutivo Nacional podrá establecer tarifas progresivas conforme al valor patrimonial. Ok, pero eso vamos a llevarlo a una realidad. Lo primero que está estableciendo el instrumento normativo, como lo van a ver después en instrumentos normativos, como por ejemplo el de la ley del IVA, es que de una u otra manera le dan una prerrogativa al Ejecutivo Nacional para que sea el Ejecutivo Nacional el que tenga la posibilidad de jugar en cuál es la alícuota que de una u otra manera va a determinar, ¿ok? El Estado a través se está reservando, aunque esto se da por esa famosa ley constituyente, vemos que otras leyes, inclusive el mismo Ejecutivo, por la supuesta ley habilitante que ha ejecutado algunas normativas y establecía inclusive ya esas prerrogativas de que ellos tengan la posibilidad de maniobra. Y eso es algo natural. Siempre así sea el mismo Poder Legislativo el que emita el instrumento normativo, le va a dar al Ejecutivo la posibilidad de que tenga un rango de cuál es el mínimo
aplicable y cuál es el máximo aplicable, ¿ok? Entonces, de una u otra manera, eso está bien. Ahora, ya empieza a decirme, ¿vamos a trabajar con el 0,25% o vamos a trabajar con el 1,50%? Pero vamos a hacer lo siguiente hoy. Pregunto, ¿a cómo está el dólar? Dólar de Banco Central de Venezuela. Vamos a echarle números a la cosa. ¿A cómo está el dólar? ¿Alguien me verifica y me dice el monto del dólar el día de hoy? Vamos a revisar aquí en la computadora cómo está el dólar ahorita. Está en el Banco Central en 1.786.690,26. 1.786.000, disculpe, 1.786.000. 690,26. 690,26. Ok, ese es el valor que tenemos entonces para el momento. Tenemos adicionalmente que sacar la cuenta de que son 150, ¿qué? Millones de unidades tributarias, ¿lo recuerdan? ¿Qué son las 150 millones de unidades tributarias? Miren la cuenta que vamos a sacar, 150 millones de unidades tributarias, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por el valor de la unidad tributaria. ¿Cuánto es el valor de la unidad tributaria? Ah, muchachos, ¿cuánto es el valor de la unidad tributaria? 1.500 bolívares. Ok, y entonces si nosotros dividimos pues multiplicamos las 150 millones de unidades tributarias por 1.500, ¿cuánto me da? Hagan la cuenta, por favor. ¿Cuánto me da? Eso me da 225 mil millones. Sí, seguro, 150, 225 mil millones. 225 mil millones. 150 mil por... Sí, ¿Está a 1.500 o está a 150? 1.500. ¿Cómo está la unidad tributaria? A 1.500, ok. Ajá. 150, sí, millones de unidad tributaria. 1.500. ¿Cuánto entonces da eso? Ahora eso lo vamos a dividir, ese valor que está allí, por el precio del dólar, para saber de una u otra manera de cuánto estamos hablando en dólares. ¿Sí es correcto? ¿De cuánto estamos hablando? Les voy a pasar la chuleta. 125.931 me da a mí. Ajá. Miren eso A que mí les pasé también me por da el igual, Telegram. con 17. Sí, 150 millones, lo que está en el Telegram, van revisando lo que está allí. 150 millones de unidades tributarias multiplicado por 1.500, ¿da cuánto? El valor de 225, en este caso arriba estamos hablando de bolívares, ¿sí? Me dijeron que el precio de cotización del dólar está en 1.786.690.46. Si yo divido ese valor en bolívares, en dólares, para ver cuántos dólares son, entonces, ¿quiénes serán contribuyentes? Quien tenga un patrimonio igual o superior a cuánto? Al día de hoy. Igual o superior a 125.931 dólares. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, el que tenga un patrimonio superior a eso, mire que la cuenta que sacamos en estos días, estábamos hablando de 47.000, ¿recuerdan? Sí, De 147.000 dólares, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué estamos viendo? Porque es que todos los días la cosa en este país cambia. ¿Qué estamos viendo? Que obviamente, dependiendo de cómo esté la afectación del dólar, podemos entender si son grandes contribuyentes realmente o no son grandes contribuyentes. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas variaciones. Ahora me están diciendo lo siguiente, me están diciendo, ojo, yo le voy a cobrar en el artículo 23 del 0.25 al 1.50 de tributo por concepto de grandes patrimonios. Entonces vamos a multiplicar esos 125.000 por el primer monto, por el 0.25. ¿Y de cuánto estaríamos hablando? ¿Cuánto sería el monto que tuviera que pagar entonces esa empresa? 31.482,79. A ver, vamos a ver si eso me da a mí. Ajá, 314 dólares con 83. Saquen esa cuenta a ver si les da. Sí, a mí me dio igual. 25%. Y ahora vamos a sacarla, pero no la vamos a sacar por 0.25. Yo no sé por qué esto. Vamos a colocarle aquí que sea más decimales para que ustedes puedan ver.
Y ahorita les paso la chuleta. Y el otro estamos hablando que sería por control C, control B. El otro estaríamos hablando que es de 1.50. Ok, esto por 0.50%. Y estamos hablando que sería este monto por el 0.50. 629,66. Ese sería entonces el tributo que cancelaría una empresa, dependiendo obviamente de si ese fuera el patrimonio mínimo o el patrimonio igual. Por supuesto que si el patrimonio sería de esa empresa superior a $125,000, pues obviamente entonces ese monto de 0,25 o de como 0,69 se va a modificar. Le vuelvo a pasar esta chuleta que dice acá al grupo de Telegram para que ustedes vayan mirando y me dicen si esos son los resultados que les dan o no. Hago la misma cuenta, utilizo las 150 millones de unidades tributarias, utilizo los 1.500, reviso el valor en bolívares, lo divido entre el valor del Banco Central de Venezuela, ¿sí? Lo están viendo allí. Y adicionalmente entonces me da los 125 y voy a hacer dos cálculos según lo que dice ese artículo 23. Voy a calcular por el 0.25%, que es la alícuota mínima, y voy a calcularlo sobre la alícuota máxima, que es el 1.25. En cualquiera de los casos, entonces ese sería, creo que el monto. Voy a verificar de todas maneras, 1.2050, por si no me voy a equivocar. No, disculpe, hay un error allí. Saqué mal la cuenta. Les paso de nuevo. Gracias a Dios que revisé. En la segunda que les paso, no serían 629, sino serían 1.888.97. Revisen de todas maneras ustedes y me dicen si están bien los números que pasé allí, por favor. ¿Dudas? Sí, profe, a mí Cuenten. también me dio eso, 1.888.97. Eso le pasa a cualquiera, tranquila, que ahora todos empezamos a hablar de millones y pues, retrocedemos, no estamos hablando en pesos, estamos hablando en dólares, entonces regresamos a los números chiquiticos. Dudas hasta este momento. ¿Ven lo que estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tratando de que ustedes vean y que tengan una percepción real de cuál será el impacto que va a tener de una u otra forma ese tributo, ¿ok? Que más o menos vean en qué rango estamos hablando. De repente, el monto inicial de 0,25 es algo que no tiene ningún impacto, de $314 para un grande contribuyente, pero ya cuando empezamos a hablar de casi $2,000, pues la cosa empieza a tener una posibilidad diferente. ¿Sí o no es correcto? Porque, pues sea lo que sea, ya con $2,000, pues algo se hace, ¿no? Entonces, sí vamos viendo entonces cómo de una u otra manera, claro, esos mismos valores los vamos a tener que pagar en bolívares, pero lo estoy llevando en dólares solamente para que ustedes puedan tener una percepción analítica de la información, ¿ok? Cuéntenme, ¿hay dudas o sigo? Aquí les estoy mostrando solamente el juego de cómo podría llegar a ser ese impacto. Buenos días, profe. ¿Dudas? Buenos días. Leonela. Leonela, cuénteme, Leonela. Profe, que entré un poquito tarde y no... Ahorita la clase porque no encontraba el link. Y pues no sé de dónde Entiendo. vienen. Ajá, Leonela, ¿qué estamos haciendo hasta este momento? Perfecta su observación. Estamos tratando de revisar, hemos revisado el artículo 22 y 23, o sea que no se ha perdido de mucho. Hablamos del artículo 22, no teníamos ningún problema, y en el 23 estamos haciendo un ejemplo. El artículo 23 establece cuál es la alícuota que de una u otra manera deben cancelar los contribuyentes a raíz del impacto de lo que es el impuesto a grandes patrimonios. Entonces estamos haciendo un ejemplo práctico para saber cuál es ese impacto. Primero vamos a determinar quién hoy es 27 de enero, quién hoy podría estar posiblemente obligado a ese tributo. Lo primero que tenemos que llevar eso es a enmarcarlo a lo que está establecido en la ley, que dice que un contribuyente tiene que estar cumpliendo dos condiciones. Una, que sea contribuyente especial, y la segunda es que de una u otra manera su patrimonio, no sus utilidades como el impuesto sobre renta, sino su patrimonio, tenga un valor igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. Entonces tomamos los 150 millones de unidades tributarias y lo multiplicamos por el valor de la unidad tributaria actual, que en este caso es 1.500. Y eso me va a dar ese monto que está allí de 225 millardos que están allá. Exactamente, ese monto es en bolívares, pero yo necesito saber eso para tener una realidad real, porque esos números ya son impercibibles en bolívares. En dólares, quiero llevar esos dólares para poder ver cuál es mi impacto, que es lo que yo pretendo explicar
en este momento. Entonces, agarro y les pregunto que cuál es el valor del dólar del Banco Central de Venezuela y uno de sus compañeros me dice que el día de hoy el dólar está, según el Banco Central de Venezuela, en 1.786.690. Hago una división simple para saber cuántos dólares equivaldría a esas 150 millones de unidades tributarias y entonces un contribuyente especial que tenga un monto igual a 125.931.16 dólares o superior a eso, sería la persona que está sujeta a la aplicación de este tributo. Y si estamos mirando, les decía, ojo, sacábamos las cuentas unas semanas atrás, como estaba el valor del dólar, y estábamos hablando de 147.000 dólares, ¿lo recuerdan? Ajá. Ojo, hoy ya subió el dólar y seguirá subiendo y entonces esas variaciones se van a dar. Llegará un momento entonces que esa misma ley va a generar de que sea mucho más pequeño el valor que debe tener de patrimonio un contribuyente y estaría obligado. O sea que hay que tener mucho cuidado porque más o menos ustedes en función de eso pueden tratar de sacar esa equivalencia. Sí es más o menos correcto eso. Y mire que estamos hablando de un impacto de casi 20.000 dólares en unos días que estábamos conversando, de 147 al valor del día de hoy. De repente la próxima semana hacemos el cálculo y el dólar está en 2.500, por ejemplo. Entonces ya estaríamos hablando de menos patrimonio si vamos a tener esa percepción en la valorización real del dólar. ¿Ok? Eso es lo que trato de mostrarles. Porque recuerden que estamos hablando con licenciados en Administración, mención gerencia, y estamos hablando de cómo es ese impacto, cómo es esa planificación tributaria que ustedes van a aplicarle a los contribuyentes para de una u otra manera favorecerlos. ¿Sí es correcto? Okay, ¿Qué es lo otro que estoy mostrando? Estoy entonces mostrando adicionalmente el artículo 23. Estoy trayéndoles ese artículo 23. Les digo, bueno, mire, el Ejecutivo Nacional tiene la posibilidad de aplicar o el 0,25% o de aplicar el 1.50. Él decide en el año cuál es el monto que quiere aplicar. Ese es el monto mínimo y el monto máximo. Puede ser uno de esos dos o puede ser un monto intermedio. ¿Qué estoy haciendo también? Estoy tratando de mostrarles, bueno, entonces, ¿cuánto pagaría el que cumpla en este momento con tener un monto igual a esas 150 millones de unidades tributarias? Entonces, si lo multiplico por ese primer monto mínimo, que es 0,25%, tenemos que ese contribuyente tendría que cancelar 314,83 dólares americanos por ese tributo. Pero si lo vamos a la alícuota máxima ya y lo estamos revalorizando por ese 1.50, ya estamos viendo que ese contribuyente tendría que pagar 1.888.000, casi 2.000 dólares, ¿sí? Como tributo de lo que sería el impuesto a los grandes patrimonios. A lo que quiero llegar es, ojo, miren de una u otra manera que de repente parece insignificante la primera cifra, pero que si nos vamos a la cifra máxima, ya casi 2.000 dólares, podría tener un impacto económico importante dentro del contexto de la economía venezolana, ¿sí? Ok, profe. Bien, entonces vamos a continuar con el artículo 24. ¿Quién me colabora con la Gracias. lectura del artículo 24? De nada, Leonela. La idea es esa, que pues quede clara toda la información a detalle y que no sea solo leer un artículo, sino que le pongamos a esa lectura del artículo numeritos y nos podamos sentar a pensar cuál es el impacto, cuáles son las realidades y cómo es que yo tengo que pensar para tomar decisiones y hacer planificación tributaria. Ok. Profe, aquí lo tengo a la mano. Dale, pues. Periodo de imposición. Artículo 24. El impuesto se causará anualmente sobre el valor del patrimonio neto al 30 de septiembre de cada año. Excepcionalmente, se considera concluido el periodo de imposición cuando se produzca la muerte del o la contribuyente. Ok, vamos con calma, vamos con calma. Vamos con esa primera parte y con ese primer numeral. Mire lo primero que hay. Continuamos. Lo primero que les decía en las clases anteriores es que esto es la reimpresión de algo que quedó mal. Y volvió y lo reimprimieron y quedó mal. Porque ahí está empezando el artículo 24 y que con el numeral 5. ¿Sí o no es correcto? ¿O yo estoy leyendo mal? Sí, sí. Y estamos leyendo de la 6, 7 y 8. Gaceta. Y eso no puede ser así, porque usted no puede empezar un numeral con el 5 una vez. Ay, ¿qué pasó con los primeros 4? Ok. Sí, me explico. Debo empezar con el numeral 1 de ese artículo. Entonces, ahí ya tenemos el primer error. Pero bueno, más allá de ponernos a ver los errores o no ver los errores de lo que hizo el legislador, vamos a revisar de una u otra forma, aunque si eso no se le puede llamar legislador, ¿no? Porque eso supuestamente es una ley constitucional de una asamblea constituyente que no hizo ninguna constitución, ¿no? Tenemos que estar claros de que entonces esto no es sino una mamarrachada, pero es una cosa que de una u otra manera pues tenemos que nosotros ejecutar, pero no tenemos otra vía. Pero vamos a estar claros en qué es, porque tenemos que ser también profesionales y hablar
de que esto no tiene una formación real de leyes, de que eso no está establecido en la Constitución y que la Asamblea Constituyente en ningún caso puede legislar. Para eso está el Parlamento y dice la Constitución que deberá funcionar los dos al mismo momento y en el mismo lugar, que en este caso sería la edificación que se ocupa generalmente como Palacio Legislativo. Pero bueno, más allá de eso, entonces ahí articula esa condición del artículo 24 y me dice cuándo es el momento en que se considera cerrado ese ejercicio económico. Y ese ejercicio económico y esa valorización del patrimonio se va a hacer ¿a qué fecha? Al día 30 de septiembre. O sea que los 30 de septiembre de cada año son los momentos en los cuales yo debo tener siempre esos INPC y desde el momento de la promulgación de esta ley, el Banco Central de Venezuela los publicó. Y duramos muchísimos años, casi 3 años sin IPC, pero cuando colocaron esta ley en funcionamiento, en ese mismo mes fue publicado los IPC que no nos habían publicado durante todos esos años. ¿Para qué? Para que todos los contribuyentes hicieran este proceso de cálculo. Entonces ya tenemos en la primera parte de ese artículo 24 que me dice que la fecha de corte va a ser ese 30 de septiembre. Y vamos con ese numeral 5 que debería ser el numeral 1. Y me dice, cuando se produzca la muerte del contribuyente, ¿de qué contribuyente? Ojo, estemos claros, hay dos tipos de contribuyentes para este efecto. Las personas naturales, si es correcto, y las personas jurídicas. ¿Será que las personas jurídicas se mueren, Lolela? No sé. No se mueren porque las personas jurídicas no son humanas. Sí, es correcto, es una ficción, es una condición que nosotros establecimos bajo una figura. Las personas que se mueren son las naturales, pero ¿qué es lo que sucede? Que hay personas naturales en este momento que son contribuyentes especiales y en este caso, en este tipo de tributo, es mucho más posible que el impacto sea más hacia las personas naturales que sean especiales que ni siquiera hacia las jurídicas, porque conversábamos en la clase anterior, recordemos la clase anterior, donde decíamos, ojo, una persona natural, mire, una persona natural tenía en este caso 3 casas, en ese ejemplo que yo colocaba de la señorita que tenía 3 casas en Colinas de Pirineo, ¿sí recuerdan? Sí. ¿Qué trataba de mostrarles? Cónchale, ya va, es muy probable que una persona pueda tener 3 casas y pueda tener una finca, eso es normal. Si trabaja, ¿qué vamos a hacer? Y puede tener varios vehículos, y puede tener una oficina, y puede tener un local, y puede tener unos galpones, eso es normal. En cambio, una persona jurídica de una u otra manera no significa que no sea una persona jurídica grande. Si hablamos de empresas polares, es una persona jurídica que tiene una capacidad económica bastante importante, que tiene un patrimonio bastante importante. Pero por encima de todo, siempre yo voy a poder jugar con ese patrimonio de la persona jurídica. ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, creaba una nueva empresa y le traspasaba un patrimonio a esa nueva empresa y hacía como una división de ese patrimonio según mi conveniencia, pero buscaba la manera de tratar de no llegar a ese mínimo tributable. ¿Sí es correcto? Cosa que no puedo hacer con la persona natural, porque, ajá, ¿y qué hago con las casas y con la finca? ¿Empiezo a pasárselas a quién? Sí, hay personas que ni siquiera tienen hijos, entonces empieza el problema. Y si tuvieran hijos y le paso la casa a los hijos, ya es de los hijos. Entonces, el día que la vaya a vender para hacer un negocio, tengo que pedirle permiso al Tribunal de Protección. Eso no es viable desde el contexto de negocios. Entonces, ahí vemos cómo genera una realidad. Y si nos ponemos a ver de dónde nacen los contribuyentes especiales, pues los contribuyentes especiales nacen de una ley del IVA. Y de repente, desde el contexto de la ley del IVA, no haya ninguna importancia entre lo que sea un contribuyente especial y una persona natural. Ya va, pero es que como trajeron ese mismo prerrogativa para la ley de impuestos de grandes patrimonios y nos enmarcaron dentro de esto, aquí sí tiene un impacto importante de perjuicio el contribuyente como persona natural. ¿Sí me captan la idea de lo que quiero mostrarles, muchachos? ¿O estoy hablando mucho y no me explico? Cuéntenme. Están muy callados hoy, ¿qué pasó? Cuéntenme, ¿están asustados por el examen que tienen? ¿De qué es? Agat. Agat. Un ¿Y eso poquito, es muy difícil o profe. muy fácil? Análisis ¿Eso es fácil de o gestión. difícil? Análisis de gestión. Ah, bueno, eso es bonito entonces. Todo lo que sea analítico es lo máximo. Todo lo que nos permita utilizar el cerebro para pensar, eso es algo maravilloso, ¿sí? Realmente eso nos diferencia de las máquinas, ¿no? Las máquinas también las programan y que para que piensen, pero no pueden pensar como nosotros. Nosotros tenemos una virtud. ¿Sabe cuál es la virtud? Que nos podemos equivocar. Y de equivocarnos, entonces nacen unas nuevas ideas y obviamente nace una nueva invención. Ahora, el que se equivoca y se frustra, pues ese sí es una persona fracasada. Pero hay que cambiar todo ese fracaso e irnos hacia una visión positiva de la vida, ¿ok?
Bien, estoy Ok. tratando de cortar el hielo para que ustedes hablen, porque es que hoy los veo así como, yo no Ajá. sé, estamos dormidos o Ajá, algo profe. pasa. Ajá, dígame. Entonces, la parte del primer ítem, que se supone que debe ser el 1, que dice que se produzca la muerte de él o la contribuyente, se habla entonces de persona Se está natural, refiriendo, persona jurídica, no eso es porque, correcto. No porque la persona entonces jurídica no sería se que si muere, una la persona se empresa, o extingue. sea, Ah, claro, porque es como decir las empresas, las cosas grandes, ¿sí? no, mi amor. Bueno, ya va. El primer ítem refiere a personas naturales, ¿sí? Las personas naturales Ok. pueden tener empresas, mi corazón. ¿Cómo tiene empresa una persona natural? Pues crea un fondo de comercio, una firma personal, o crea 5 firmas personales, o 10 firmas personales, o crea una firma personal y le hace a esa firma personal 20 sucursales, y una en cada estado del Ajá. país, ¿ok? Cualquiera de todos los casos lo puede dar, ¿ok? ¿Qué Ok. es lo que quiero mostrarles? Lo que son las figuras tributarias del tipo de contribuyente es irreversible. Ya cuando yo soy contribuyente especial como persona natural, ¿cómo me quitan esa condición? Cuando me muera. No hay otra. Ok. Ah, que yo cerré el fondo de comercio, profesor, yo cerré la firma personal. Y usted cerró la firma personal, pero usted sigue siendo usted. La única Ok. forma de que eso desaparezca es que usted se muera. Ahora, lo que le quería mostrar es, si hablara de extinguir, estaría refiriéndose a personas jurídicas. Claro, es muy, mire la forma de la redacción de la ley, no es específica, ¿sí me hago entender? Tiene que ser un jurista, un abogado que haga la interpretación de esta, porque la ley de una persona normal dice con la muerte del contribuyente es que se murió la persona jurídica, por ejemplo. Eso pudiera llegar a generar una confusión, pero las personas jurídicas no se mueren, se extinguen, ¿ok? Porque se cierren, ya sea porque el periodo que usted estableció en ese documento constitutivo llegó a su término o sencillamente porque anticipadamente esa asamblea de accionistas o de socios decidieron de una u otra manera darle un acto conclusivo y terminar y cerrar esa organización empresarial, ¿ok? Ok. ¿Qué otra duda queda? Quiero que quede claro esto. Mire que la idea no es leer todo esto rápido. Esto es una ley muy cortica, pero no tiene sentido que yo agarre y las lea rápido ahí, ya se la estudiaron, ya ustedes saben, ya son unos expertos ahí en impuestos a grandes patrimonios y no realmente pensamos qué es lo que nos interesa. Bien, perfecto ese primer numeral, ¿verdad? Vamos con el segundo numeral, pues. Sí. Dice, se extingue la persona jurídica o la entidad sin personalidad jurídica. Ahí vamos a hablar de dos personas. Las sociedades que ya están constituidas bajo la figura de personas jurídicas, ¿sí? En este caso, ¿cuáles serán las personas jurídicas? Yo pregunto, a ver, ¿cuáles serían? Ustedes me ayudan a ver, ¿cuáles será una persona jurídica? A ver, Yarilis, ¿qué es una persona jurídica para usted? ¿Cuáles serían? ¿Qué tipo de organizaciones? Profesor, una compañía anónima, una sociedad anónima. Una compañía anónima, perfectamente. Gabriel, un ejemplo usted. Profe, bueno, cualquier compañía, Polar. Pero, ajá, bueno, sí, eso podría ser una compañía anónima. Pero vamos en el contexto del Código de Comercio. Existen compañías anónimas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades en comandita. Sí son correctas las que de una u otra manera están establecidas allí. Cualquiera de ellas puede ser una jurídica. ¿Y será que hay otro tipo de personas jurídicas aparte de esas que son de contexto mercantil? Sí, las del contexto civil. ¿Cuáles serían? Una asociación civil y una fundación. ¿Ok? Cualquiera de todas ellas pudiera ser una persona jurídica. Pero miren lo interesante de ese segundo numeral que la ley lo llamó 6 y se comió los primeros 4. Dice, se extinguirá la persona jurídica. Ya sé cuál de las jurídicas que tengo claras, pero dice, o la entidad sin personalidad jurídica. O sea que cualquier organización de hecho que se haya constituido o que funcione, pero que tenga un patrimonio superior a ese, supuestamente entonces caería. Ahora yo les pregunto, eso es completamente inconcebible, porque la persona que redactó esto no sabía ni qué carajo estaba escribiendo y les voy a explicar por qué. Yo quiero que ustedes me nombren una sola en el país de persona natural, de persona jurídica, que sea contribuyente especial y que sea una sociedad de hecho. O sea, significa que, por ejemplo, yo me asocié con Yarilis, me asocié con Gabriel y me asocié con Gina Cáceres. Y cada uno de nosotros pusimos $50,000 y montamos una empresa.
pero no fuimos al registro ni registramos nada, sino que nosotros nos asociamos porque sí con un papelito aquí en la oficina. Y compramos unas máquinas y las pusimos a trabajar. ¿Será que una empresa de esas, el CENIA la nombra contribuyente especial? Eso no saben ni que existe. Ni siquiera tenemos RIF porque es una sociedad que no tiene personalidad jurídica todavía. ¿Cómo entonces me va a decir la ley si el primer requisito es que sea jurídica y que tenga más de 150? Si no cumple uno de los requisitos, pues nunca voy a tener la obligación de ser sujeto pasivo. Se dan cuenta cómo hacen de redacción esas cosas que uno no entiende. O sea, yo no sé cómo, bueno, ni modo, no pensemos en eso. El artículo que viene, el numeral que viene. La persona o entidad sin personalidad jurídica cambie su residencia al extranjero. Ok, o sea que si la persona o entidad o si persona jurídica cambia la residencia, se va del país, ya no es una persona residente, sino que sale del extranjero. Puede suceder. Yo tengo una empresa, ¿sí? Como persona jurídica, me establezco en Venezuela, soy una empresa extranjera, vengo a hacer una explotación, por ejemplo, de un pozo petrolero, hago el proceso de perforación de ese pozo petrolero y se acabó el tiempo, yo ya hice mi trabajo, me tengo que ir, cerré lo que tenía que hacer aquí y me voy para el extranjero. ¿Debo seguir pagando en Venezuela? Imposible, ¿verdad? Porque ya se extingue toda condición. No estoy generando renta en Venezuela, no tengo ninguna realidad, entonces sencillamente tendría la posibilidad de irme. Vamos con el siguiente. Cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la persona o entidad y ello determine la modificación de su tipo de gravamen o la aplicación de un régimen tributario especial. Bien, eso me parece excelente. Ese numeral para explicar muchas cosas. ¿Saben más o menos qué será una transformación de una figura jurídica? ¿Se imaginan qué es? ¿La transformación de qué, profe? Una figura jurídica. Mira lo que dice, cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la persona o entidad y ello determine la modificación de su tipo de gravamen. ¿Qué significará eso? Profesor, que cambien las actividades por las cuales producen la renta. Me agrada que participes, Yarilis, pero no. Pero vamos en esto. Cuando dice que cambiemos las actividades, Yarilis, mire esto. Supóngase que yo me voy a encargar de vender esto. Controles para aires acondicionados. ¿Sí? Ese es mi objeto comercial. Lo que usted me está diciendo es que yo dejo de vender controles y me pongo a vender sellos. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, estoy cambiando la figura jurídica, no, estoy cambiando el objeto de la compañía, pero sigo siendo la misma empresa. ¿Ok? Ah, ok. Ajá. Ahora le pongo otro nombre. Ah, bueno, supóngase que para eso se llamaba Controles de Aire Acondicionado Jesús Abel. Y ahora se llama Sellos Jesús Abel. Le cambio también el nombre de la empresa. ¿Cambié la empresa? No. No. Cambié el nombre de la empresa. El RIF sigue siendo el mismo. Lo que cambié fue el nombre y el objeto de la empresa. No hay transformación allí. Mira el ejemplo tan bonito que les estoy colocando. Y aprendan esto que les estoy enseñando hoy porque puede que les sirva y se van a acordar de mí seguramente que sí. Porque aquí hay un Cuando se truco. fusionan, profesor. Cuando se fusionan. ¿Quién me dijo eso? Gabriel. Perfecto, Gabriel. Cuando se fusionan. Ahí sí hay una transformación. Y mire lo que podemos hacer para que ustedes ayuden por allá a sus papás que sean personas contribuyentes especiales y les quieren quitar el problema antes de irnos a ese primer numeral que estaba allí, que es la muerte. Hay una posibilidad. Se hace a través de un proceso de transformación, pero si el abogado que usted contrata no sabe de derecho mercantil, ese carajo le va a decir, no, usted no haga eso, cree una nueva porque eso es muy difícil. Mire lo que vamos a hacer. Tengo una persona natural, es este sello. Y esa persona natural quiere transformarse, quiere convertirse en una compañía anónima. Entonces, ¿qué hace esa persona natural? Se asocia con la que ya es su socia. ¿Quién sería? Su esposa o su esposo, ¿sí o no es correcto? Ni modo, ya son socios, ya no hay nada para dónde agarrar allí. ¿Qué miedo puede tener? Se asocian ellos dos y se transforman en una figura mercantil distinta que sería una compañía anónima. Ellas dos ahora pasan a ser una compañía anónima. Esa persona nueva jurídica tiene un nuevo RIF, pero usted debe registrarse ante el registro mercantil
bajo esa figura de transformación. Y luego de que usted se transforme, en el registro mercantil reza de que usted era una persona natural que se asoció con otra persona natural para convertirse en una persona jurídica. En ese caso, usted puede solicitar a la administración tributaria una reconsideración, porque usted va a decir lo que formaba parte del objeto comercial de la realidad empresarial de esta persona natural inicial, ya ahora somos dos personas que lo configuramos en esta persona jurídica. Nombre esta nueva persona jurídica con las prerrogativas que tenía inicialmente la persona natural. ¿Lo ven? Y pregúntenme cuántas personas hacen eso, casi nadie. Entonces, ya ustedes tienen un proceso. A veces los procesos de transformación sirven para esto. No porque es un poco más tedioso. Hay que escribir más, hay que redactar más. El abogado tiene que sentarse a explicarle al registrador qué es lo que quiere, porque no es un proceso común. Y cualquiera dirá, pero eso es más tedioso, crea una figura nueva. Así sea el mismo accionista, pero cree la nueva y y cierre el fondo de comercio. Si hace eso, no hace el proceso de transformación y no logra ampararse en un artículo como estos o en algún otro artículo que esté tipificado en otro instrumento normativo de tipo tributario. Y no tendría entonces el beneficio de desaparecer la figura jurídica o la figura tributaria que tenía asignado por la administración tributaria para un momento determinado. ¿Quedó clara la condición? Yarilis, ahora sí quiero que usted me diga con sus propias palabras qué será entonces ese procedimiento que está establecido de transformación. Cuénteme, ¿qué entendió? Tengo que meterme en alguna de las clases con algunos de ustedes. La semana pasada me metí con otros, pero hoy me voy a meter con Yarilis, a ver, y con Gabriel, que posiblemente representaba, porque si no, inmediatamente podría tener la condición de que la persona que vaya a traspasarle a usted los activos, a esa persona inmediatamente sí le nombre contribuyente especial para que cumpla con las dos condiciones. La de la contribuyente especial y la de que tenga un patrimonio superior. Tiene que tratar de tener cuidado con esa nivelación. Dígame. En el caso, por lo menos, de eso de la transformación, sí. Por lo menos dice que, venta de controles, ¿sí? Que usted dio el ejemplo, correcto, que sería la empresa mía. Pero ahora vendo sellos, al momento de que yo vaya a distribuir o por decir sacar una factura, no tengo problema porque si en la factura dice que es controles y estoy sacando sellos, algo así. Ok, Leonela, cuidado con lo que me está preguntando. Me está preguntando dos cosas y las voy a explicar para que no haya confusiones. Acuérdese de la primera parte. Si yo tengo la venta de controles y no transformo, sino lo que hago es cambiar el nombre y el objeto, y ahora vendo sellos, ¿sí? Y tengo ya las facturas elaboradas, y en las facturas elaboradas que se vende sellos, la provincia 071 dice que tengo dos opciones. Agotar la existencia de los talonarios, esa es una de las opciones, o mandar a hacer unos nuevos. ¿Ok? Pero si usted ya tiene los talonarios elaborados bajo la 071, usted puede continuar utilizando esos talonarios hasta agotarse la existencia de los que tenga y los nuevos los manda a hacer, ya no que diga que vende aires acondicionados o control de aire acondicionado, sino que vende sellos, ¿ok? Pero sigue siendo la misma empresa, ¿sí? Ahora, si se hace un proceso de transformación, que fue el segundo ejemplo que coloqué, que no es cambiar el nombre ni tampoco cambiar solo el objeto, sino cambiar la figura mercantil, al realizar ese proceso, ahí sí tienes que mandar desde cero a hacer todo porque la persona que están haciendo, la persona transformada es una figura completamente nueva. Inclusive va a tener un número de RIF nuevo que debe sacarlo la administración tributaria. Ok, profe. Magnífico. Bien. Seguimos entonces. Vamos con el artículo 25. Declaración y pago. ¿Quién me ayuda con la lectura del 25? Es cortico. Pues, profe, aquí lo tengo. Dale. Dice, la declaración y pago de este impuesto deberá efectuarse en el plazo y bajo las formas y modalidades que establezca la administración tributaria. O sea, que está diciéndole a la administración que puedes crear, por ejemplo, un calendario para la presentación de ese tipo de declaraciones. ¿Sí es correcto? De línea general le está dando en el artículo 25 la potestad a la administración tributaria de establecer entonces el momento de pago y el momento de la presentación. Pudiera ser de contribuyentes especiales identificados para ese particular. Bien. Artículo 26.
Profe, lo puedo leer yo. Valentina, cuando puedas, por favor, tómele fotografías a las personas María. que están en clase. Sí, María profe, Ángel, estoy esperando que entren los demás. Hay mucha gente en lista de... voy a ver, ya va para ver si es que no los he autorizado yo. No, hasta este momento están todos supuestamente conectados. Ok, cuéntame, María Ángel, te escucho. Obligación de informar. Artículo 26. Los jueces, registradores, notarios, instituciones financieras, empresas de seguros y reaseguros, casas de bolsa, casas de cambio, depositarias, museos, galerías, joyerías y demás entidades públicas o privadas ante las cuales se registren, inscriban o depositen bienes muebles e inmuebles, deberán remitir a la Administración Tributaria en la forma y condiciones que ésta determine la información que con carácter particular o general se requiera. ¿Continúo? Mire lo interesante, no, María Ángel, déjelo ahí. Mire lo interesante de eso. Escúchese bien. El Estado está siendo muy inteligente porque lo primero que está haciendo con esta ley es tomando una base de datos. Cuando yo les muestre la presentación de lo que piden a detalle de cómo se hace la declaración, pero la verdad que no podía conectar. Ok, perdón. ¿Qué sucede? Le está diciendo, mire, señor juez, si usted hoy genera un documento de propiedad adquisitiva, por ejemplo, por usucapio, por ejemplo, usted debe informar a la administración tributaria que él ahora es dueño de ese patrimonio. Sí, más o menos me va entendiendo. Si usted va al registro público y hace el traspaso de un nuevo bien, de una nueva casa, de un nuevo galpón, de algo que compró, el registrador está obligado a informarle al fisco. Y si usted eso es lo que está adquiriendo a través de una notaría, porque sea un carro o unos vehículos, también el notario está obligado a decirle al fisco cuánto costó y qué compró usted. O sea que o informa usted, señor contribuyente, o otra persona está obligada a informar por usted. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las instituciones financieras. Usted pidió un crédito y sobre la base de ese crédito usted tiene una hipoteca y ese bien es suyo, usted está obligado a informarlo. Y así pasa con la empresa de seguros y reaseguros. Usted está asegurando el edificio. El edificio es suyo, yo que es la administración tributaria, que es suyo. Si de repente la administración tributaria no lo sabía, bueno, ya lo va a saber. Y así con cada una de las condiciones, casas de boda, depositarias, inclusive, acuérdense que son bienes muebles y bienes inmuebles. Y entonces empezamos, por ejemplo, con los museos. Resulta de que por cosas de la vida, no sé, mi abuelo era dueño de un cuadro de Miguel Ángel, no sé, 25 millones de dólares. Yo no puedo tener eso en la casa. Vienen por eso y me acaban. ¿Qué hago yo? Lo coloco en un museo. Es mío, pero lo exhiben allá lo cuidan, lo protegen. Ese museo está obligado a informar que usted es dueño de 25 millones de dólares. O cualquier obra de arte o lo que tenga. ¿Se dan cuenta más o menos el alcance que está generando ese artículo 26? Ahora sí continúe. María Ángel. Los ministerios con competencia en finanzas y registros y notarías dictarán normas que impidan la realización de operaciones de disposición patrimonial destinadas a evadir o eludir el impuesto creado. Nada más y nada menos. En pocas palabras está diciendo casi que no hay derecho de propiedad. Entonces, si nos ponemos a ver esa segunda parte del artículo 26, los ministros con competencia en finanzas y registros y notarías dictarán normas que impidan la realización de operaciones de disposición patrimonial. Ya va. Pero ¿quién puede impedirme a mí que yo venda lo que es mío? Entonces vámonos a la pirámide de Kelsen. Y la Constitución establece que yo tengo derecho de propiedad y si tengo derecho de propiedad, tengo derecho de disposición. Disposición significa que si a mí se me da la gana de regalarlo, lo regalo. Si lo quiero vender, lo vendo. Si lo quiero ocupar, lo ocupo. Eso
es algo que es tristemente la realidad de que algún día pues tendremos que tener un Estado de Derecho real en donde se pueda revisar toda esta normativa bajo una realidad de que eso no sea contrario a ninguna disposición establecida en un código que por orden jerárquico está por encima de una ley o será establecido en concordancia a una ley orgánica o en concordancia a la misma Constitución. Pero bueno, eso es redacción de algo que es inaplicable. Artículo 27. Profe, aquí lo tengo. Dale. Agente de retención y percepción. La administración tributaria podrá designar agentes de retención o de percepción de este impuesto a quienes intervengan en actos u operaciones en las cuales estén en condiciones de efectuar por sí o por interpuesta persona la retención o percepción del impuesto aquí previsto. Ok. Ok. ¿Qué será retención y qué será percepción? Eso lo había explicado. Cuéntenme. A ver qué quedó grabado por ahí en la cabecita de ustedes. Retención, pues, no es lo que hace, o sea, lo que le hacen a uno, decir con la ley, que le retienen a uno una parte de nuestros ingresos. Y la percepción también es con la ley. ¿Cuál es la diferencia? No importa, tranquila. Estoy tratando de ser jocoso, no se preocupe, pero bueno, les explico, por si acaso que dudas. Esto vale, verga, no tengo un billete. No tengo un billete. Bueno, supongamos que esto sea un billete. Y ahora, como no hay ni bolívares, uno no carga ni dinero, porque ¿qué carajo va a hacer? Bueno, sí carga pesos y dólares, pero sencillo a veces no. Ajá, esto, por ejemplo, supongamos que sea una tarjeta de oro. Y esa tarjeta de oro vale un billete de $100. Estoy colocando un ejemplo tonto, ¿sí? Esa tarjeta de oro de una u otra manera se la estoy comprando o se la estoy vendiendo a un contribuyente. Si se la estoy vendiendo, tiene grabado un IVA, un tributo. Ese IVA implica que la persona que esté nombrada como agente de retención debe retenerme sobre esos $100 el IVA. Cuando los traspaso, al momento de que yo le venda, en este caso, esta tarjeta de oro al contribuyente. Él en ese mismo momento sobre este billete retiene un pedacito y no me entrega completo los $100, me entrega menos. ¿Por qué? Porque me está reteniendo lo que corresponde al IVA y ese pedacito que corresponde al IVA se lo va a entregar a la administración tributaria. Eso es retención. ¿Sí es correcto? ¿Qué es percepción? La percepción es la misma tarjeta de oro. Pero resulta de que el agente de percepción es quien haga la tarjeta de oro. Entonces, el que haga la tarjeta de oro, que tiene un valor de $100 igual, retiene el pedacito que le corresponde, pero no va a ser el pedacito, él va a retener el 100% probablemente de ese IVA. Y esa tarjeta empieza a pasar de dueño en dueño, en dueño, en dueño. Todas las demás personas no pagan IVA. ¿Por qué? Porque ya quien la fabricó lo pagó por ellos en un primer momento. ¿Sí es correcto? Claro, profe. Entonces, en la retención, cada vez que se produzca un proceso en la cadena de comercialización, se genera una retención. Pero en la percepción se hace en un primer momento, ¿ok? Y en ese primer momento se extingue entonces la obligación para el resto de las personas que estuvieran obligados a ese tributo. ¿Qué está estableciendo entonces el artículo 27 el legislador? Diciendo, ojo, para este tributo yo puedo crear agentes de retención y agentes de percepción. Pudiera entonces establecer que cuando se realice un traspaso de algún bien mueble o inmueble, se generara la obligación de retener una parte. Quedó abierta la posibilidad para que eso se pueda de una u otra manera pautar dentro del contexto de la realidad tributaria, ¿ok? Esa es la primera parte. Continuamos con la definición, perdón. Los ministerios con competencia en finanzas y registros y notarías dictarán normas que impidan la realización de operaciones de disposición patrimonial destinadas a evadir o eludir. No, eso ya lo leímos arriba, estamos en el 27. Ay, abajo. profe, estamos en... sí. Me regresaste.
Se exceptúan de esta disposición a quienes intervengan a la enajenación de acciones efectuadas a través de mercados de valores regulados por el Estado. Ok, perfecto. Se exceptúa la disposición a la enajenación de acciones, pero normal. Vamos entonces con el artículo 28. ¿Quién me colabora con la lectura del artículo 28? Miguel David, Profe, se ¿puedo ve ser bien yo? bonita esa No bandera tengo. ya al final. Espectacular. Gracias, profe. Estoy ahorita intentando que la laptop arranque, pero se quedó pegada, ya le muestro. Entonces no me deja El como volteo 28, la ¿quién me cámara. colabora que lo tenga a la mano? Control sobre activos no declarados o subvalorados. Ok, Subvaluados. subvaluados, correcto. La Administración Tributaria desplegará cuantos mecanismos administrativos de control fueren necesarios a los fines de determinar la exactitud de la información y los valores aportados por los contribuyentes en sus declaraciones. Ok, eso es correcto. La Administración Cuando Tributaria de la desplegará aplicación cuantos de dichos... mecanismos administrativos de Ok. control. Ajá. ¿Qué significa? Que obviamente, inclusive eso está implícito. La Administración Tributaria puede determinar y revisar cuáles fueron los cálculos aritméticos que yo determiné para verificar si realmente los valores que estamos tomando para saber el valor total del patrimonio es o no el correcto, o estoy subvalorando de una u otra manera o quitándole valor a esos activos para tratar de evadir de cierta manera el pago de este contexto tributario. ¿Sí es correcto? Eso es más o menos lo que trata entonces de mostrarnos en esta primera parte, artículo 28. Continuamos. Cuando de la aplicación de dichos mecanismos de control se determinare que el contribuyente omitió bienes en su declaración o los reflejó en esta a un valor inferior al que deba atribuírsele en virtud de lo previsto en esta ley constitucional, iniciará de inmediato el correspondiente procedimiento de fiscalización y determinación tributaria, conforme a las disposiciones establecidas en el decreto con rango, valor y fuerza de ley del Código Orgánico Tributario, debiendo dirigir principalmente las medidas cautelares correspondientes sobre los bienes o acciones cuya información o valoración fueren objeto de omisión o subvaloración. Correctamente, ahí no hay mucho que decir. 29, vamos con el cobro ejecutivo. Eso es interesantísimo. Artículo 29. La Administración Tributaria ejercerá la acción de cobro ejecutivo de las cantidades determinadas por la Administración Tributaria, cuando éstas no hubieren sido pagadas por los Contribuyentes o responsables. Se fue el audio. contribuyentes o sus responsables, posiciones previstas en el decreto con rango valor. Aló. Sí, le Aló, aló, aló. escuchamos un poquito entrecortado. Ahora, Ok. lo volvemos a leer un momentico, por favor. La Administración Tributaria, regresemos otra vez. La Administración Tributaria ejercerá la acción de cobro ejecutivo de las por la Administración Tributaria, cuando éstas no hubieran sido pagadas por los contribuyentes o sus responsables conforme a las disposiciones previstas en el decreto con rango, valor y fuerza de ley del Código Orgánico Tributario. ¿Qué es lo interesante de esto, muchachos? Lo interesante de esto es, a veces inclusive muchas personas me dicen, pero ya va, doctor, ¿usted por qué es abogado y es especialista en derecho penal? Entonces la gente cree que es que el derecho penal es solamente para la gente que está por allá cometiendo actos completamente extraños por allá de robos y cosas de esto. No, el derecho penal es muy abierto, hay cosas de derecho penal interesantes. De hecho, el contexto tributario tiene que ver y tiene inclusive establecido en el Código Orgánico Tributario, más adelante lo vamos a ver, ilícitos penales de privación de libertad. Tenemos ilícitos de embargos por efectos de que se realicen de una u otra manera condiciones en las cuales no se cumpla con el pago del tributo que le corresponde a la Administración Tributaria. Tenemos inclusive situaciones de delitos de estafa que tienen que ver con el contexto económico.
Entonces la gente a veces sataniza un poco la cosa y resulta de que hay posibilidades de cobro ejecutivo, no son muchos los que se hayan generado, perfecto, en este momento. De hecho, desconozco que existiera hasta este momento algún cobro ejecutivo sobre la base de este tributo tan nuevo, pero de una u otra manera sí pudiera determinarse que en algún momento la administración tributaria tenga la potestad de realizarlo. Entonces habría que tener cuidado porque si un contribuyente por alguna de las razones dejó de pagar, se fue del país, pero quedó algún bien, pues sencillamente la administración tributaria embarga ese bien en nombre del Estado, en nombre de la nación y se lo quita y obviamente obliga entonces a ese contribuyente al pago de ese tributo desde el contexto de cualquier bien o especie que tenga a su favor esta realidad de cobro ejecutivo, porque a veces los contribuyentes o los empresarios creen que la administración tributaria está jugando y eso no es así, ¿ok? Entonces, más o menos eso es la disposición de ese artículo 29. Bien, vamos ahora con las disposiciones transitorias y finales. Las disposiciones transitorias y finales generalmente se dan, muchachos, para que comprendamos esto, a lo mejor no tiene aplicabilidad ya, pero a veces se dan es para el primer momento cuando se crea la ley, ¿ok? Es aplicable para ese primer momento cuando están haciendo, o sea, cuando se promulgó esta ley en el año de 2019, perdón, iba a decir 1999, perdón, el año de 2019. Entonces tenemos la disposición primera, dice, el impuesto es creado por esta ley constitucional y no es deducible el impuesto sobre la renta. Esto es aplicable todavía. Ojo, mire lo interesante. O sea que posiblemente, escúchese bien, toda la plática que yo pagué bajo este tributo no la puedo descontar del impuesto sobre la renta, no la puedo llevar al gasto. Eso ya es un perjuicio, porque entonces yo ese gasto que ya lo metí en la contabilidad cuando hago la conciliación de fiscal de impuestos sobre la renta, tengo que volverlo a agregar, como si no lo hubiera realizado, porque no es deducible de ese pago. Esa es una de las primeras disposiciones interesantes. Voy con la segunda. La alícuota impositiva aplicable determinada para la entrada en vigencia, o sea, para 1999, es de 0,25. O sea que empezamos a aplicar ¿cuándo? 0,25, la alícuota mínima. ¿Qué le interesa al Estado? Llenar la base de datos de esa información. Si es correcto, tener la información de todos los contribuyentes para saber de una u otra manera quiénes están obligados o no al pago del tributo. Tercera, no serán aplicables en materia impositiva regida por las disposiciones de esta ley constitucional las normas u otras leyes que otorguen exenciones, exoneraciones o beneficios fiscales distintos a los aquí previstos. O sea, cualquier otro beneficio en una disposición tributaria no es aplicable. Los únicos beneficios que son aplicables son los que estén plasmados en esta norma llamada constitucional. La cuarta, el incumplimiento de las normas establecidas en esta ley constitucional será sancionado conforme al Código Orgánico Tributario. Eso se entiende. Toda norma tributaria es sancionada conforme a lo que diga el Código Orgánico Tributario vigente para el momento de la aplicación, ¿ok? En este caso, esta ley es del 99 y el Código Orgánico Tributario se modificó en el 2020. ¿Será que voy a aplicar el del 2014 que estaba vigente para el 99? No, voy a aplicar el vigente. El vigente es el del 2020, que es el que de una u otra mente tiene el ejecutes. Quinta, la administración tributaria dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de la ley usted dictará las normas e instructivos necesarios. No ha visto el primer instructivo y tenía 60 días para generarlo o generar un reglamento de esta ley. No existe, estamos en el 2021. Ya establecimos dos veces, ya dos veces declaramos este tributo, en el 2019 y en el 2020 que acabó de pasar. Y todavía no hay reglamento y no hay instructivo. Eso siempre va a pasar en materia tributaria, quedan en deuda. Crean un instrumento y después no saben ni cómo poderlo plasmar en la realidad, porque se dan cuenta en la lectura que se equivocaron tan flagrantemente sobre algunas cosas particulares y no saben después cómo poder revertir eso en el reglamento. Sexta, los sujetos calificados pasivos como especiales de la administración tributaria que se encuentran sometidos a esta ley constitucional para el primer periodo de imposición declararán el valor patrimonial que crearon esta ley, la meten en agosto, aplicable a septiembre, no había IPC y había que declarar. ¿Qué hacía el contribuyente? ¿Qué declaraba? ¿Con qué valores? ¿A qué horas hacía los avalúos? ¿A qué horas hacía los cálculos si ni siquiera sabía que existía la ley? Ah, bueno, entonces en 1999 tuvo la posibilidad de declarar lo que tuviera valores históricos inclusive. Pero eso fue para el 99. Ahorita para el 2020 vaya usted y declare igual para que usted vea el problemón que se va a meter.
¿ok? Ya cambian las condiciones, pero por eso le digo, hay cosas que son transitorias y es interesante revisarlas. Pero ¿por qué le interesaba en el 99 que usted declarara lo que tuviera si fueran valores históricos? Ah, porque al señal lo que le importaba era la base de datos, la información que tiene usted. Dígame qué tiene usted para yo controlarlo, ¿ok? Bien, séptima. El primer periodo de imposición del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre el patrimonio será el 30 de septiembre. Creo que eso ya lo he dicho en el articulado normal, pero lo ratifica en esa disposición transitoria séptima. Y la octava, esta ley constitucional entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial, o sea, no tiene vacatio leyes. ¿Qué significa vacatio leyes? Que le doy una fecha distinta a la fecha de promulgación para entrar en vigencia. No, aquí entró en vigencia de forma inmediata. Y estaba No sé qué sucedió, se cayó como la conexión. Quería decirles que, bueno, hasta este momento trabajamos lo que fue el impuesto sobre el patrimonio, queda pendiente la presentación. De clase. Posiblemente trabajemos entonces esa clase por esta vía de Telegram. De verdad agradezco muchísimo la asistencia, agradezco muchísimo a ustedes por toda la disposición de trabajo y nada, les felicito por esa motivación y adicional les deseo muchísimos éxitos en el parcial del día de hoy. Que Dios me los guarde, me los bendiga y bueno, nada, muchos éxitos y cuídense mucho con este tema de la pandemia. Que estén muy bien. Adiós, muchachos, se acabó la clase. Gracias, profe, que esté bien. Adiós.